Hola, hola, saludos, muy buenas noches desde Israel. Buenas tardes para aquellos en donde se encuentran en tarde, buenos días para aquellos en donde se encuentran en día. Es una alegría y un privilegio para mí una vez más poder compartir con ustedes aquí desde Israel, desde la tierra de la Biblia, un nuevo webinar y en este día nosotros vamos a compartir acerca de Yom Kippur. Em, para los que no saben el lenguaje hebreo, el Yom Kippur se traduce como día de la expiación, también se le traduce y se le conoce como día del perdón, em, pero para decir verdad, hay quizás muchas traducciones o muchas interpretaciones acerca de este día, lo cual genera al día de hoy quizás para algunos confusión, para otros en absoluto ninguna confusión, todo está perfecto y todo está totalmente claro, y para otros quizás es algo totalmente nuevo. Así que yo voy a tratar de ayudarles a todos los que se encuentran en este lado en este momento del otro lado de la pantalla, aquellos que están en Zoom con nosotros y aquellos que no pudieron conectarse al Zoom debido a que de verdad hay muchos registrados. Yo estuve viendo la cantidad de gente registrada que tenemos por el Zoom al día de hoy y son muchos y me alegra mucho de verdad que haya tanto interés de querer aprender y de querer saber más acerca de temas importantes como este, ¿no? Creo que son temas que a nosotros nos lleva a entender y nos lleva a interiorizarnos, nos lleva a prepararnos muchísimo más y más en el tiempo específico en el que estamos viviendo. Así que para aquellos que están en Zoom, saludos a todos. Aquí tenemos gente que nos está asistiendo, pueden hacer preguntas vía chat. Para aquellos que no están en Zoom, quédense totalmente tranquilos porque seguramente ustedes recibieron un link, muchos de ustedes recibieron un link y entonces están en modo YouTube. Por YouTube también se abre una pantallita, que es la pantallita del chat, en donde ustedes pueden hacer también preguntas y respuestas y vamos a tratar de calmar todo tipo de duda, inquietud. Si quieren saludarnos, nos saludan, déjennos saber desde dónde nos están mirando allí desde también el chat de YouTube. Y también pueden compartir el link con otras personas si usted es nuevito y no sabía que había que registrarse y porque recibió el link porque alguien se lo dio o algún estudiante que estaba conectado en Zoom le dijo, bueno, le voy a pasar el link a tal persona. Entonces, si usted está ahí también, comparta este link con otras personas también para que también pueda hacer de bendición este webinar que vamos a tener en el día de hoy desde Israel. Como les dije, ya estamos aquí pasadas las 11 de la noche y unos minutitos, así que vamos a tener un tiempo bien especial en el día de hoy, donde vamos a analizar este tema tan importante en el calendario bíblico de parte de Dios, en el calendario profético de parte de Dios, algo que aconteció, que Dios marcó, algo que eh, continúa aconteciendo al día de hoy y es una fecha clave que nos está demostrando proféticamente también a un evento futuro que va a acontecer. Así que creo que este es un tema que reúne tanto pasado como presente y como futuro y muchos de los que estamos aquí presentes vamos a salir bendecidos y esa es mi oración. Mi oración es que de alguna manera yo pueda colaborar un granito de arena con cada uno de ustedes los que se encuentran de aquel lado. Sí quiero decirles algo antes de comenzar y decirles lo siguiente. Aquí los beneficiados en esto, independientemente de que yo soy beneficiado porque ustedes han separado tiempo para poder estar, pero ese tiempo que ustedes han separado para poder estar, me gustaría que sea de verdad eh, productivo para ustedes. Y una de las maneras que este tiempo sea productivo para ustedes es que ustedes me ayuden a ayudarles a ustedes. ¿Y cómo es que ustedes me van a ayudar a mí a que yo les ayude a ustedes? Es que ustedes traten de separar todo lo que tienen para hacer en este momento. Es decir, si usted tiene el teléfono en su mano, no se distraiga. Trate de no mandar WhatsApp, trate de no conectarse, trata de no abrir ventanas frente a su computadora, otras ventanas que pueda llegar ahí o que esté mirando. Si está en Netflix, apáguelo, ya va a tener tiempo después de ver otra cosa. Si está haciendo otra cosa, también trate de concentrarse, porque este es un tema importante y creo que necesita su atención. Y como dije, es una manera de que ustedes me van a ayudar a mí, a que yo les pueda ayudar a ustedes, a que ustedes se puedan concentrar.
he dado algunos seminarios. Yo les puedo ver, a algunos de ustedes les puedo ver desde aquí, quizás ustedes no se están viendo entre ustedes, pero esto nos permite verles a algunos de ustedes, así que ustedes nos permitieron entrar a su casa, entonces nosotros estamos ahora en su casa y estamos con ustedes compartiendo, y con algunos estamos en el trabajo, hay algunos que están almorzando, por allí les vemos, así que buen provecho para aquellos que están almorzando, y de verdad es una manera de que si usted se concentra, si usted se para un tiempito, esto es importante para usted, para nosotros también es una importancia poder compartir con ustedes lo que ya estábamos preparando y lo que tenemos preparado para compartirles con ustedes. Otra de las cosas que sí quiero decirles también es importante, como dije en un principio, hay quizás 3 tipos de personas hoy en día conectados con nosotros. Unos, los que no conocen casi nada acerca de lo que es el Yom Kippur, acerca de lo que es el Día de la Expiación, muy nuevitos en esta materia, muy nuevitos en este tema. Hay otros que creen tener o logran tener una interpretación, quizás no a grandes rasgos, pero que les interesa aprender un poco más. Y hay otros que dicen, Yom Kippur, esto sí lo tengo bien claro, y como dicen por ahí, lo tengo re clara. Entonces, vamos a ver qué es lo que el hombre está diciendo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Eduardo nos está queriendo decir hoy para después atacarlo con dardos. Así que, si esa es la postura, entonces yo también les voy a pedir que traten de toda la sabiduría de este tercer grupo, toda la sabiduría que tienen, entonces que la pongan a un costadito o dentro de un cofre, porque la idea es que puedan también ustedes recibir y poder aprender. Y digo esto por lo siguiente, miren, en el lenguaje hebreo hay muchísimas cosas que al entenderlo, al saber hablar el idioma, entonces uno le puede sacar la riqueza de la raíz que ahí estaba verdaderamente no oculta, pero que ahí se encuentra, pero que solamente pueden recibir luz del verdadero significado de lo que allí estaba escrito cuando uno logra tener el lenguaje hebreo. Y son algunas cositas que nosotros aquí, que los que hablamos este lenguaje, podemos compartir con ustedes y queremos dárselos a ustedes. Por eso que no se cierren. Por ejemplo, y les doy un ejemplo así bien simple, ¿no? En una de los seminarios anteriores, o webinar anterior, yo estaba hablando acerca de las fiestas de Israel y en un momento compartí y dije acerca de que el día sábado no es el día de reposo. Y entonces como que ahí me atacaron, ¿no? Me dijeron, ¿cómo que el día sábado no es el día de reposo? Si la Biblia dice que el día sábado es el día de reposo, entonces usted no está yendo según la Biblia, es que yo estoy yendo según la Biblia, y la Biblia no dice que es el sábado. La traducción o la interpretación o los traductores de la Biblia le pusieron por título sábado al día de reposo porque era lo que más se asemejaba, ¿ok? Y aquí no quiero confundir absolutamente a nadie, es decir, no quiero decir que el sábado está mal, simplemente que el sábado no es exactamente lo que se debe comparar con el día del reposo, porque en el lenguaje hebreo el sábado no existe, lo que existe es el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? El Shabbat es la shevet. ¿Qué es la shevet? Sentarse, descansar, reposar. Entonces no se tradujo ese lenguaje, no se tradujo, no se puso en lugar de sábado, no se puso reposar. No se dijo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, reposar. ¿Me explico? Se puso sábado. Entonces, hay mucha gente que celebra el sábado o interpreta el sábado de una manera, pero el sábado que ustedes conocen como sábado, aquí es el séptimo día de la semana según el calendario hebreo. Entonces, el séptimo día de la semana es el día del reposo, es el Shabbat, es el séptimo día, ¿sí? No, o vuelvo a lo mismo. Y perdón si soy repetitivo, pero quiero que esto quede bien claro porque la gente está muy confundida. Entonces me decía, usted me dice que el sábado no es, y la Biblia me dice que es el sábado. Y es verdad, usted ahora vaya, agarra su Biblia y va al libro de Éxodo capítulo 20, anótese Éxodo capítulo 20, y fíjese cuál es el cuarto mandamiento. Cuando usted llega al cuarto mandamiento le dice, y el cuarto mandamiento, este lo tendrás de manera perpetua, y es el día del reposo. ¿Y qué dice? Y el sábado. En algunas traducciones dice el sábado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, si el cuarto mandamiento es el día sábado, ¿por qué estoy diciendo que el sábado no es sábado? Creo que estoy mareando. Perdón por esto, ¿no? Pero es que no es sábado, es Shabbat. La palabra de la traducción no debería ser sábado, debería ser Shabbat.
debería ser reposo, debería ser descanso. Pero como los intérpretes en aquel entonces, cuando se traduce en la Biblia, entonces ya aparecía en el español, ya aparecía el día sábado en escena, porque se basaban en un calendario llamado calendario gregoriano. Entonces no se basaban en el calendario hebreo, que era el calendario que utilizaba el pueblo judío. El calendario gregoriano era el calendario que utilizaba la Iglesia Católica. Por lo tanto, los días de la semana, como ustedes le conocen, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, están basados dentro de un calendario llamado calendario gregoriano, que no tiene punto en comparación con el calendario hebreo, que es el calendario que Dios le da al pueblo de Dios. Entonces el calendario que Dios le da al pueblo de Dios está basado, por ejemplo, que comienza por la tarde. El día aquí comienza por la tarde, no comienza a las 12 de la noche como comienza el resto del calendario. Pero ese no es el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes. Simplemente traigo esto para que usted entienda de que hay cosas en el hebreo que no lograron llevarse al español, y cuando uno interpreta y entiende el lenguaje hebreo, entonces trata y trae luz hacia ustedes. Entonces, por eso le digo, todo lo que usted sabe, trate de ponerlo a un costadito y trate de tomar lo que aquí le voy a decir. Y si para usted considera que esto es bueno, entonces aplíquelo. Si considera que no es bueno, no pasa nada, quédese totalmente tranquilo. Nosotros, nuestro trabajo aquí y nuestra función aquí es tratar de ser bíblicos y tratar de llevar lo que dicen las escrituras hacia ustedes por medio de estos webinars y tratar de una manera conectar lo que había estado roto por muchísimos años, que era la relación de la iglesia global con Israel. Nosotros queremos por medio de estos webinars tratar de conectar la iglesia global con Israel y que puedan tener un entendimiento un poquito mayor acerca de las escrituras ante tanta confusión que hay hoy en día. De hecho, confusión mismísimo dentro de un movimiento llamado movimiento, o conocido como movimiento judaizante, que le llaman mucha gente por ahí, y que es un movimiento que no es nuevo, es un movimiento que estaba en la Biblia, y que de hecho el apóstol Pablo también tuvo que confrontar y enfrentar en aquel entonces. Así que nosotros vamos a tratar de ser lo más bíblicos que podamos ser para que usted pueda tener una claridad. Entonces, dicho esto, vamos a entrar directamente en el tema, no quiero quitarles más tiempo, vamos a entrar directamente en el tema. Entonces, ¿qué es Yom Kippur? Yom es una palabra, Kippur es otra palabra. Estoy hablando en el lenguaje hebreo, Yom Kippur. Así que a partir de ahora, aquellos que no hablaban hebreo están hablando hebreo, Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Entonces, fíjense que nosotros aquí, yo aquí les puse como ventanitas, ¿ok? Estas ventanitas le va a separar a usted qué es Yom y qué es Kippur. Vamos a primeramente a descubrir qué es Yom. Antes de eso, permítame leerle algo en el libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice lo siguiente. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mi oración para con ustedes, los que se encuentran conectados en este momento y aquellos que van a ver quizás la repetición de la grabación, porque se está grabando esto, es que podamos ser entendidos, que podamos ser entendidos, pero no solamente entendidos, entendidos en los tiempos. Yo comentaba en el webinar anterior que Jesús mismo se confrontó o enfrentó a los fariseos y a los saduceos de aquel entonces, y cuando les confrontaba y les enfrentaba, les decía, ustedes son hipócritas porque saben interpretar cuándo el verano está cerca y cuándo el invierno está cerca, pero no saben darse cuenta verdaderamente quién está hablando con ellos en ese mismo momento. Entonces creo que nosotros hoy en día tenemos tantas voces por escuchar que creo que tenemos que pedir más que nunca a Dios ser entendidos en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y una de las maneras de poder ser entendidos en los tiempos en los cuales estamos viviendo es volviendo a las escrituras, aquellos que se habían alejado, o es volver a tomar las escrituras, o volver a aprender, o simplemente es involucrarse más con las escrituras, que es la manera que Dios nos habla por medio de su palabra, que es lo que nos dejó escrito. Listo, no quiero meterme más porque no es el tema. Entonces, vamos a ver qué es día. Vamos a Génesis. Génesis dice, dijo luego Dios,
haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que acabo de leer? Yom es día en el lenguaje. Día también es sinónimo de moed. Ustedes habrán escuchado algunas personas que dicen por allí el moed de Dios o los moadim de Dios, y no están equivocados, porque Dios ha marcado moadim, Dios ha marcado fechas específicas en las cuales Él quiere conectar con su pueblo, en las cuales Él quería conectar con el antiguo Israel, y para poder conectar con el antiguo Israel Él había marcado moadim. Uno de aquellos moadim era el Yom Kippur. Entonces, el día era un moed y Kippur era la causa. Es decir, Kippur era el objetivo, es decir, el día de expiación. Es un día marcado. En el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 27, dice, en el verso 31 más específicamente, dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Si ustedes ven en la imagen, están viendo que el sol se está poniendo, es decir, se está yendo y está por quedar todo oscuro. Entonces, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, cuando el sol se pone, quiere decir que comienza el día, comienza la tarde. Entonces, de tarde en tarde es un día. Los días, el conteo, como dije antes, es de tarde a tarde. Así lo cuenta la Biblia. De hecho, aquí lo tienen delante de ustedes. Dice, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde en tarde, guardaréis vuestro reposo. Más claro, imposible. El Señor cuenta de tarde en tarde. O sea, los días se cuentan de tarde en tarde según el modelo bíblico, según el calendario, como Dios le había marcado al pueblo. Entonces, si Dios lo había determinado de esta manera, Dios le había dicho, estos son los moadim, estas son las fechas específicas, y en fechas específicas son aquellos moadim en donde Él quería manifestarse a su pueblo, y entonces le exigía o le pedía o le requería que haga algunos tipos de cosas. Y una de esas cosas era justamente el Yom Kippur, el día de la expiación, que tenían que tener un día de solemnidad, un día de purificación, un día de santificación, un día de expiación. Ahora, fíjense, si prestaron atención, que dice comenzando a los 9 días del mes, en la tarde. Ahora, quiere decir que 9 días antes hay algo que está aconteciendo, y para ser más específicos, en la tarde, si nos vamos 9 días atrás, nos encontramos con la tarde del día 10. Entonces, ¿qué estaba pasando? Fíjense que en el 27 dice, a los 10 días de este mes, séptimo sería día de expiación. Tendréis santa convocación, es decir, Dios está marcando el día 1. Entonces, ¿qué es ese día 1 del día de la expiación? Si nos vamos el día de la expiación, nos vamos 10 días hacia atrás, nos vamos a encontrar que había un día llamado Yom Trua. Yom Trua en las escrituras es Rosh Hashanah, lo que se le conoce hoy en día en nuestra era moderna, cabeza de año. En el seminario anterior, en el webinario anterior, yo les expliqué que el cabeza de año, conforme Dios había determinado, es en el mes de Nisan, aproximadamente en el mes de abril para muchos, y la primera fiesta que debía celebrar era la fiesta de la Pascua, cuando salieron del pueblo de Egipto, Pesaj. Pero ese era el año, dice, este será principio como cabeza de meses, Rosh HaChodashim, cabeza de meses iba a ser. Pero aquí es donde se determina que el Yom Teruah es el que marca el principio del año según la halajá, según el rabinato de hoy en día, según lo que se conoce como también la Torah de Alpé, lo que fue la interpretación babilónica. De eso también hablamos un poquito acerca en el seminario anterior. Y lo que allí concretamente acontecía y lo que acontece en ese día específicamente son 10 días de santa convocatoria que se hace de tarde en tarde, y son días de preparatoria para lo que va a acontecer. Entonces, entendimos que Yom es igual a día es igual a Moed.
Ahora, concretamente, íbamos a tratar de entender qué es Kippur. Para poder entender, entonces, qué es Kippur, tenemos que saber que también dentro del término Kippur hay diferentes explicaciones y una de las traducciones es expiación. Por ejemplo, Kippur en la Biblia se dice Yom Kippurim, día de expiaciones. Es decir, Kippur es en el lenguaje plural, pero en es singular, singular, pero Kippurim es plural. Y las escrituras no dicen Yom Kippur, las escrituras dicen Yom Kippurim. Entonces, ¿qué es Kippurim? Día de expiaciones. ¿Por qué expiaciones? Porque se hacía una vez al año. Entonces, ¿cómo es si es expiaciones y se hace una sola vez al año? Entonces debería ser una sola. No, porque se hacía de año en año. Entonces, al hacerse de año en año, eran expiaciones en un conjunto de años hacia adelante. ¿Cuándo es que aparece este primer término de Kippur en las Escrituras? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 14, nos dice lo siguiente. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás. En el lenguaje hebreo dice kafarta, con brea por dentro y por fuera. Vekafarta, dice en el hebreo. Dice, la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Ahora, ¿se dieron cuenta que aquí hay algo completamente diferente a la interpretación o la imagen que uno tiene por expiación o por perdón? Porque uno dice, momento, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que expiación o perdón también es cobertura? ¿Es calafetearás? Sí, es uno de los significados. ¿Qué era? Fíjense que dice que tenía que hacer aposentos, nos dice las Escrituras, le había dicho a Noé. Dios le había dicho a Noé, haz esto, y entonces la tenía que proteger con brea, es decir, tenía que calafatear, tenía que cubrirla con brea al arca. ¿Para qué? Para que flote, para que no entre agua, para que el agua no entre dentro, para que ellos puedan mantenerse a salvo del peligro de fuera. Fíjense que siempre aparece esta conexión del peligro. Fíjense incluso en el libro de Éxodo. Fíjense lo que dice, pero no pudieron ocultarlo. Éxodo capítulo 2, verso 3, pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Están hablando aquí de Moisés. Entonces dice, tomó una cestilla de juncos y la calafateó, cafá, con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juntos a la orilla del río. A ver, momento, me voy a detener acá porque hay gente que dice, momento, ¿a dónde se fue con esto de la expiación? No logro entender lo que está diciendo. Recuerdan que dije que la palabra Kippur en el lenguaje hebreo tiene diferentes connotaciones, tiene diferentes maneras de entenderla. Entonces, una de ellas es protección, es cobertura, cubrirlo. De hecho, ¿saben dónde también la van a encontrar a esta palabra? ¿Recuerdan cuando está el lugar santísimo? Entonces dice que había que cubrir el arca del pacto, estaban los querubines haciendo la protección, y también estaba todo cubierto con oro. Entonces, ¿eso cómo se le llama? Se le llama katoret. ¿Qué es el katoret? Es exactamente lo mismo de lo que nosotros estamos hablando acá. Es la protección, es la cobertura. De hecho, si vamos un poquito más adentro, el talit es como la cobertura. Cuando uno se pone un talit está entendiendo, o en la antigüedad se entendía, de que era como la cobertura, de que la unción allí estaba, la protección de Dios estaba por sobre la persona. Y eso representaba en la antigüedad. Ahora, esto también en la Biblia nos dice que esto era la protección, era la cobertura, es decir, el término expiación. Ahora presten atención porque aquí es bien interesante que cada vez que había que hacer una cobertura, una protección, un calafateo, era porque había del otro lado un peligro. Por ejemplo, cuando tuvieron que hacer el calafatear, la cosita de Moisés, es decir, la canastita de Moisés, era porque tenían que llevarlo que flote en el agua y que no le entre tampoco agua a él, que no corra peligro y que no le dé muerte. Entonces, vamos a ponerlo aquí, vamos a protegerlo en esto y que sea lo que Dios quiera. Entonces, es peligro. Présteme atención a dónde voy a ir con esto.
Cuando Dios le dice a Noé, y la calafatearás, también era para protegerlos ya internamente y cuidarlos del peligro, de lo que él iba a traer un juicio, le estaba trayendo un juicio sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué era esto exactamente en la época de Aarón? En el libro de Levíticos nos dice, hará pues expiación, kippur, que es exactamente lo mismo, kippur, por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. En el libro de Crónicas nos dice, Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación. ¿Qué era hacer expiación? Era hacer capara por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, estaba ordenado. Y en el Éxodo capítulo 30 dice, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. ¿Ok? Aquí estamos en el punto clave donde creo que todo el mundo conoce esto. Hará expiación en los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación. Capará por el pecado una vez al año por todas. Dice, por todas vuestras generaciones, santísimo es al Señor. Bien interesante porque fíjense en la imagen que vemos. Ustedes van a ver ahí un cabrito. En la antigüedad, el sumo sacerdote, nosotros conocemos esto muy bien, muchos de ustedes le conocen muy bien, el sumo sacerdote lo que tenía que hacer era entrar una vez al año al lugar santísimo. Y cuando él entraba a este lugar santísimo, él no podía estar más de una vez en el año, si valga la redundancia, solo una vez al año. De hecho, Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que no entre al lugar santísimo, no sea que muera. ¿Por qué? Porque era el lugar en donde el Señor se manifestaba, era el santo santo, el lugar en donde Él se manifestaba, el lugar en donde Él se hacía presente. Y Él lo hacía tanto en el tabernáculo de reunión como también cuando se encontraba el arca del pacto en el templo del rey Salomón. Ya en el templo del rey Herodes ya no había este tipo de sacrificios y vamos a ver qué es lo que pasó en el lugar de los sacrificios. Entonces, en aquel entonces lo que sucedía era que el sumo sacerdote tenía que agarrar el sacrificio de los animales, tenía que agarrar 2 machos cabríos y uno de ellos tenía que ser sacrificado representando el perdón y la purificación, y el otro tenía que ser, es decir, se echaban suertes entre los machos cabríos, ¿ok? Cuando se echaban las suertes, la suerte tenía que caer sobre uno y se le decía, y la suerte cayó sobre Azazel. Cuando la suerte caía sobre el de Azazel, es decir, el macho cabrío que iba a representar, por eso se le llama el chivo expiatorio. Habrán escuchado ese término por ahí, chivo expiatorio. Es aquel el que iba a llevarse los pecados de todos, aquel el que se iba a cargar toda la culpabilidad del pueblo, de la familia sacerdotal y de todo. Entonces él era como que recibía como una transición de alguna manera del pecado que pasaba hacia él, y este animal era llevado al desierto por otra persona, una persona que tenía ese rol definido, que el rol definido era acompañar a este chivito, a este cabrito, hacia la zona desértica y echarlo a su suerte. Es decir, que el animalito se llevaba la carga de los pecados de todo el pueblo de Israel en aquel entonces. Y cuando entonces el animal, el que había sido sacrificado, era el que iba a ser para holocausto. Y por medio de ese entonces iban a recibir el perdón. Uno para sacrificio y sacar los pecados, y el otro para recibir el perdón. Y era cuando el sumo sacerdote decía, 1 año más de perdón. Entonces él agarraba la sangre del animalito sacrificado y la tenía que llevar y ponerla sobre el altar del incienso, el altar donde estaba la caparán, donde estaba la cobertura, donde estaba la protección que protegía el arca. Entonces ese era el acto, ese se le llamaba el acto de la expiación.
el acto de la sangre que iba a ser vertida sobre la capará, sobre la protección. Recuerdan que también se nos dice que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ahí vamos a entender algo mucho más tarde después. Quizás a veces han escuchado esto: sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Era por esto, porque si no había sangre sobre la cobertura de aquella de oro que era el arca del pacto, sobre la protección, sobre el altar del incienso, si no había acto de sangre de ese corderito que había sido sacrificado, entonces no iba a haber perdón de pecado. El Señor iba a recibir, el sumo sacerdote estaba haciendo esto, el incienso, y le estaba haciendo el acto del perdón, que le tenía que hacer el acto del perdón, pedir perdón por los pecados de él, de su familia, pedir perdón por los pecados del pueblo. A nivel nacional, a nivel todo Israel tenía que ser perdonado. Y entonces se hacía presente la presencia de Dios en el lugar, consumía el sacrificio, es decir, lo que había estado ahí, y el sacerdote sale con vida. Y cuando el sacerdote sale con vida, es porque Dios había recibido aquel sacrificio, había recibido el perdón del pueblo. Y cuando había recibido el perdón del pueblo, entonces el pueblo entendía que tenía un año más de perdón hasta el próximo año. Por eso que en el calendario hebreo, este día, el día de Kippur, el día de la expiación, es considerado como el día más solemne dentro del calendario hebreo. ¿Por qué? Porque marcaba el año que Dios le iba a dar por delante. Marcaba el año de bendición, marcaba el año de perdón que Dios le iba a dar por delante. Y había en la antigüedad, había varios sacerdotes que si el sacerdote que se ofrecía para hacer sacrificio no era considerado puro, no era considerado limpio delante del Señor, automáticamente moría en ese momento, y por medio de una soguita, una amarra que tenían que amarrarlo hacia atrás, sacar el cuerpo del sacerdote, y entonces tenía que entrar otro sacerdote en su lugar. Imagínense los nervios, el temor que tenían aquellos sacerdotes de que si Dios no perdonó a aquel que entró antes que yo, me va a perdonar a mí. Imagínense, hasta que finalmente el Señor había hallado gracia en uno, y por medio de ese uno, entonces todo el pueblo de Israel recibía un año de perdón. Ahora, todo esto se hacía exactamente cuando se encontraba el templo, el primer templo, y cuando estaba la presencia de Dios. Más tarde vamos a preguntarnos si hoy en día se debe hacer día de expiación, si hoy en día se debe hacer día de perdón, porque he escuchado mucho por ahí que hay gente que dice: debemos volver a las raíces y tenemos que practicar y tenemos que hacer lo que se hacía en el antepasado. Pero aquí vamos a tratar de interpretar si verdaderamente debemos hacerlo como se hacía en aquel entonces, o hay que hacerlo con un entendimiento o una interpretación un tanto diferente. Hay ciertas costumbres que han cambiado con el correr de los años acerca de este tiempo, y hoy en día, por ejemplo, hay observaciones modernas de lo que es el Yom Kippur. El original Yom Kippur se centraba en el papel del sumo sacerdote, como dije, y de la purificación del santuario. Pero cuando se destruye el templo, 70 años después de Jesús, estamos hablando aquí ahora del segundo templo, este tipo de sacrificio se seguía haciendo durante el templo de Herodes. Pero ¿qué pasaba? No había ya presencia de Dios. Era lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén, una diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de la noche. Es ahí cuando estaban naciendo Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado, está con nosotros en este mismo momento. Es que estaban sucediendo cosas en la ciudad de Jerusalén muy extrañas en el sentido de que al no haber presencia de Dios en el templo, al no haber arca del pacto, al no haber sido un templo construido según las ordenanzas de Dios, conforme lo había dado al rey David en el principio, sino que el rey Herodes lo que hizo fue hacer un templo totalmente diferente a lo que era el templo para el pueblo judío. Sí, era un templo bien grande, un templo bien interesante, pero no era conforme a lo que Dios había determinado que debía ser. Por lo tanto, Dios no estaba allí. Es más, de hecho, Dios estaba moviéndose sobre la faz de la tierra porque Jesús mismo ya había entrado en escena. Es decir, Jesús mismo era
Dios que estaba caminando con ellos sobre la ciudad de Jerusalén. La Biblia en el libro dice, la gloria vino hacia nosotros, y la gloria se hizo carne, y andaba ahí, entró en la ciudad de Jerusalén, pero no estaba en el templo porque ya no había necesidad, debido a que no había arca del pacto tampoco, y lo que iba a hacer Dios por medio de Jesús iba a ser lo que nosotros vamos a entender más tarde, que iba a ser el sacrificio de una vez y para siempre, y que ya no había necesidad de que un sumo sacerdote entre una vez al año para conseguir un año más de perdón, sino que el perdón iba a ser de manera eterna por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz como cordero del sacrificio original, cordero del sacrificio pascual, el cordero aquel que se utilizaba en la época del sacerdocio, que uno tenía que ser enviado para hacer con los pecados del pueblo y otro tenía que ser sacrificado, es decir, Jesús carga en él, los dos animalitos de alguna manera están representados en Jesús, porque Él es quien está cargando los pecados del pueblo, Él sin ser pecador cargó los pecados del pueblo, y Él mismo murió como cordero, como se ofreció como sacrificio santo para poder liberar y perdonar los pecados del pueblo por la eternidad y de la humanidad. Ya no solamente del pueblo, y presten atención a esto, no solamente del pueblo, sino también por la humanidad. Entonces, la tradición rabínica establece hoy en día algo que se lleva adelante hoy en día, y hoy no hay templo, ¿ok? Por eso vamos a hablar un poquito acerca de las prácticas y las costumbres. Hoy en día no hay templo en la ciudad de Jerusalén. El pueblo judío está deseando que se levante el tercer templo, pero debido a que hoy no hay templo, entonces lo que está aconteciendo es que los servicios del día de la expiación es para aquellas personas, y que lo tratan de hacer más concretamente, aquellas personas que no han sentido el perdón de pecados. Es aquellas personas que no han interpretado la libertad y el acceso a una vida eterna conforme la liberación de los pecados por medio del sacrificio perfecto en la cruz, Jesús. Entonces, aquellas personas que no reconocen a Jesús como el sacrificio perfecto, lo que hacen es siguen celebrando de alguna manera el día de la expiación, el día del perdón, porque necesitan sentir el perdón, aquel que les va a dar la seguridad de que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida por un año más. ¿Por qué digo esto? Porque la tradición ha dicho que exactamente Yom Trua, el día de la trompeta, ustedes saben cómo funcionaba en aquel entonces, en la antigüedad, el pueblo judío era un pueblo muy agricultor, muy de ganadero, y en aquel entonces, en la época antigua, no es como hoy que se dice a las 6:35 en Jerusalén comienza el día de expiación, 6:45 en Tel Aviv, 6:52 en, no lo sé, California. O sea, no era así, no había un orden de horario. Así que en aquel entonces, como no había un orden de horario, lo que había era un sistema de trompetas, que eran las trompetas, eran los shofar. ¿Qué eran el shofar? El cuerno del carnero. ¿Sí? Aquel que han escuchado así, el cuerno del carnero. El cuerno del carnero, lo que se hacía era que en un horario definido en toda la nación de Israel había diferentes shofaristas, había diferentes leviim, y que estos los que hacían era hacer el sonido del shofar, y eso marcaba a aquellos que estaban trabajando en el campo, aquellos que estaban donde se encontraban haciendo negocios, les estaba diciendo: comenzó el Yom Trua, comenzó el día que va a marcar los 10 días en donde como pueblo tenemos que todos venir delante de Dios y pedir perdón, comenzar a prepararnos para el gran día, que aquel gran día era el día de la expiación, el día que verdaderamente les iba a marcar Dios que les estaba perdonando. Entonces así era en la antigüedad, y hoy en día aquellos que no han experimentado el perdón completo de parte de Dios, lo que sucede es justamente eso, que tienen que volver a tratar de alguna manera aplicar una modalidad similar a lo que era el templo para poder seguir guardando la importancia del día, pero ya no tanto el significado, ¿ok? Porque el significado no hay seguridad en él debido a que no hay templo.
Ahora, présteme atención bien en esto, porque aquí sí hay gente que me va a decir, hasta acá estamos bien y hasta acá se terminó todo. Porque hay gente que me dice, no, pero hay que volver a las escrituras, hay que volver a la base, hay que celebrar el día de la expiación. Si usted me entendió y entendió que el objetivo del día de la expiación, del Yom Kippur, era lograr recibir el perdón de Dios, entonces usted mismo, en donde usted se encuentra ahora, va a entender si usted tiene que realizar el día de la expiación o realizar el día del perdón. Si usted me dice, yo no tengo perdón de parte de Dios, yo no siento que Dios me haya perdonado, por lo tanto yo necesito que Él me perdone, entonces tiene que celebrar lo que la halajá o lo que el rabinato hoy en día determina que se debe hacer. ¿Y qué determina que se debe hacer? No hay sumo sacerdote. Entonces, como no hay sumo sacerdote y tampoco hay templo, entonces hay que hacer ciertas leyes que han sido agregadas de alguna manera, porque no son leyes de las escrituras, no están en el Torah, no están en el Tanaj, que han sido agregadas para aún tratar de guardar la importancia figurativa de este día, del día de la expiación. Entonces, ¿cómo se guarda esto? Es que una hora antes de que se ponga el sol, es decir, en este caso va a ser el 20 de septiembre, va a ser el día 10 de Tishrei, 20 de septiembre en el calendario gregoriano, aproximadamente, si supongamos que a las 6 de la tarde se pone el sol, entonces a las 5 de la tarde ya uno tiene que comenzar a ayunar. Entonces, ¿cómo uno interpreta que tiene que ayunar? Porque nos dice, y afligiréis vuestras almas. ¿Qué es afligir vuestras almas? Es una interpretación de ayuno. Y para el ayuno, entender el ayuno, entonces váyase, anótese ahí Isaías 58. Cuando lea Isaías 58, se va a dar cuenta de que el ayuno que está hablando ahí, el ayuno perfecto, es exactamente lo que le estaba hablando al pueblo en el lenguaje que el pueblo entendía, porque el pueblo entendía el lenguaje del ayuno del día de la expiación, del día del perdón. No era que el pueblo se la pasaba ayunando. Recuerden, esto era un día solemne, entonces era una sola vez al año en donde el pueblo tenía que ayunar. El rey David nos dice en el libro de Salmos, dice que él ayunaba también por silicio, por el hecho de entristecer el alma, por el hecho de entristecer el alma en el sentido de que, ¿qué es lo que entiende el pueblo? Al hecho de entristecer el alma, supónganse lo siguiente, supónganse que por un día no comen, o sea, hoy no tenemos almuerzo, no tenemos desayuno, no tenemos merienda, no tenemos cena. Mañana lo mismo, no almuerzo, no desayuno, no merienda, no cena. ¿Qué pasaría cuando una persona deja de alimentarse físicamente? ¿El resultado qué es? Muerte. Porque si uno no se alimenta, termina enfermándose, termina muriendo. Justamente eso era lo que Dios quería, aflijan vuestras almas. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Era que mueran al yo del momento. Es decir, para el pueblo era tan importante porque una vez en el año eran donde ellos se desprendían y se desconectaban absolutamente de todo, de todo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Afligir sus almas. Afligir su alma era no comer, no beber, por 25 horas. Como dije, una hora antes, 25 horas. Durante esas 25 horas ellos no conocían el placer. Lo que ellos hacían durante, ejemplo, 365 días tenemos, agarremos 364, lo que hacía la gente durante 364 días era ocuparse de sí mismo. ¿Qué era ocuparse de sí mismo? Era comía lo que más le gustaba comer, se preparaba la mejor comida, se vestía de la mejor manera, se perfumaba de la mejor manera, se peinaba de la mejor manera, se ponía calzados exclusivos y cosas así. Entonces se preocupaba mucho por el yo. Y lo que Dios dijo, no, una vez al año. Esto no va a ser así, esto tiene que ser yo, soy el principal de todos. Entonces aquí en el pueblo judío, por ejemplo, se le dice que es el día en donde el enemigo, en donde Satanás tiene día libre, porque no tiene a quien convencer de hacer maldad, porque están todos concretamente tan concentrados en que Dios les perdone por el temor de que su nombre sea habilitado y sea escrito en el libro de la vida, que es el entendimiento. El entendimiento es que justamente este día, el Yom Teruah, el día que comienza
el calendario es el día en donde se hace anotación, se escribe, es el entendimiento de que Dios abre el libro de la vida, anota el nombre y que el día 10, es decir, el día de la expiación, Él lo sella. Al momento de sellarlo, por eso que el saludo cuando uno se da en la sinagoga es Gmar Hatimat Tová, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, porque para ellos son 10 días en donde están intercediendo y donde están entristeciendo su alma, que va a ser el día principal de las 25 horas, en donde están en completo solemnidad. Presta atención que no es un día de tristeza, es un día de solemnidad. Entonces, en ese día de solemnidad, ellos quieren sentir la seguridad y la afirmación de que Dios les ha perdonado. Y cuando termina este horario, entonces hay un sonido del shofar que se hace sonar en todas las sinagogas, y ahí es donde el pueblo dice, ok, entendemos que Dios nos ha dado un año más de perdón. Pero hoy en día, debido a que no hay templo, debido a que no hay sumo sacerdote, es simplemente interpretación, es simplemente entendimiento. ¿Por qué ya no lo hay? ¿Por qué no existe? Porque bueno, porque ya se cumplió, porque ya estuvo el cumplimiento. Ahora vamos a ver esto acerca del cumplimiento. Hay tanto para compartir, siento que el tiempo no nos alcanza y tengo que avanzar con el tiempo. Miren, hay 5 aflicciones que están basadas según el rabinato en el libro de Levíticos, y entonces no hay que comer, no hay que beber, no hay que lavarse, no hay que bañarse, no hay que ponerse perfumes, aceites, lociones, no hay que ponerse zapatos de cuero, no hay que tener relaciones matrimoniales o relaciones sexuales. Todas esas son cosas que se interpretan que no se debe hacer en este día, ya que todas esas cosas son cosas para ego personal, para sentirse bien personalmente, y ese día justamente es en donde uno no tiene que sentirse bien, es donde uno tiene que entregarle absolutamente todo a Dios, en donde uno tiene que decir, Dios, tú reinas, todos mis deseos a un costado no son importantes, en este día tú eres lo más importante que hay. El ayuno, como dije, comienza 1 hora antes de lo que es el atardecer, dura unas 25 horas, hay una comida especial que se prepara, que es la comida del atardecer, que es la Seudat Mafseket, que es una Seudat que es una cena lo suficientemente agradable, no pesada, algo que tiene que ayudar a que el cuerpo esté preparado para las próximas 25 horas. También se encienden las velas, debido a que es un día Shabbat, es un día de reposo, como el 7º día semanal, es decir, de hecho es el Shabbat de los Shabbat, es el día más santo del año considerado, y es el día que más reposo se hace, debido a que es el tiempo que más se tiene que pasar o disfrutar delante de Dios. Esencialmente lo que se hace aquí es ir a la sinagoga, hay que estar haciendo cánticos, hay que orar y esperar el juicio de Dios. Es decir, que Dios cambie el juicio para bien y que haya interpretación en el arrepentimiento, y que Dios haga las paces con el pueblo y les dé perdón. ¿Qué se hace concretamente en el día? Hay 3 cosas específicamente que se hacen en ese día, al día de hoy, en la costumbre, en la tradición y en la práctica, y es oración, es ayuno y es ser dadivoso, es dar, porque recuerden que en la Biblia en la antigüedad nos decía que había que dar ofrendas. Entonces, ¿cómo se daban esas ofrendas? Había que dar una ofrenda encendida, entonces tenía que ser activa, tenía que ser una ofrenda encendida. Entonces se le dice tefilá, oración, tzom, ayuno, tzedakah es dar. ¿Qué era tzedakah? Era dar. Hay un movimiento que estuvo presente en este quizás último tiempo, hoy en día ya no es tanto, en los últimos años ha cambiado mucho, pero lo que se utilizaba era una gallina y se rociaba la sangre sobre una gallina, de una gallina sobre la familia, lo hacía el hombre de la casa, y eso representaba de que el pecado había quedado en el animal y que la familia por medio de la sangre había recibido el perdón. Es una práctica que ya hoy casi no se la utiliza, no se acostumbra, y es algo que se ha utilizado por un buen tiempo. Estoy bien limitado de verdad con el tiempo, ya no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo para compartir. Espero que, espero que estén ahí entendiéndome todo lo que les estoy diciendo. Hay tanto, y Yom Kippur es tan interesante. Miren, el cumplimiento es como les decía, Jesús como sumo sacerdote, Él realizó el sacrificio perfecto por toda la humanidad. Él cumplió con el
sistema sacrificial que Dios le había dado al antiguo Israel. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13-14, vaya usted a la Biblia que tiene más tiempo que yo, porque anótelo. De hecho, a aquellos les digo, a aquellos que entraron por el Zoom y que tenemos los mails, este material se les va a enviar, lo van a tener con ustedes. A aquellos que están por medio de YouTube, les podemos hacer enviar el material, solo nos escriben, nos dejan ahí el mail, visítenos. Ahora después en la próxima hojita yo les voy a poner el mail para que ustedes puedan conectarse y que puedan estar más conectados con lo que está aconteciendo también aquí en Israel. Entonces este verso, los versos de Hebreo afirman claramente que el sistema sacrificial no es necesario en la actualidad, ya que el sacrificio que necesitamos, el de Jesucristo, de hecho se ha presentado. Ya lo hizo Él, ya lo hizo una sola vez y lo hizo para siempre, para terminar con el pecado mediante el sacrificio de Él mismo. Hebreos capítulo 9, verso 26. Este fue un sacrificio único y fue de una vez y fue para siempre y fue por el sumo sacerdote, que era Jesús, y era más que suficiente. Él venía de la línea sacerdotal que fue antes de que se cree un linaje sacerdotal y va a ser posterior a que el linaje sacerdotal haya y había de alguna manera desaparecido. Ahora, el día de la expiación también es mencionado incluso después de la muerte y la resurrección de Jesús, para sorpresa de muchos de ustedes, porque dicen, ok, entonces ya no hay que hacer esto, no hay que ayunar, no hay que celebrar y no hay que hacer lo otro. Y aquí es donde va a comenzar un poquito la confusión, voy a tratar de ser claro en esto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, verso 9, nos dice que había pasado el ayuno. Si nosotros hacemos el cálculo, cuando Pablo se encontraba allí en la barca, juntamente a otras personas judías también de linaje, ellos estaban ayunando. ¿Por qué estaban ayunando? Porque era, recuerden, era el único día que se ayunaba, que era el día de la expiación, el día del reposo. Hoy en día hay otros ayunos, hay otras fechas, pero ya son por la halajá, que es por las leyes del rabinato, no exactamente por el Tanaj, no exactamente por la Biblia. Hoy en día se hace el ayuno de, por ejemplo, el ayuno del mes de Elul, se hace, por ejemplo, el ayuno del día de, mucha gente ayuna el día de la caída del templo. Entonces hay diferentes ayunos, el ayuno de Mus, hay diferentes ayunos, ¿no? Entonces, exactamente el que figuraba allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, posiblemente, no lo podemos afirmar con exactitud, pero posiblemente era el ayuno de la expiación, el ayuno de el Yom Kippur, el día del perdón, que de hecho el mismísimo Pablo estaba ayunando. Ahora, hay que entender que la antigua manera de ayunar, la antigua manera de hacerlo, no es exactamente la misma que se utiliza hoy en día, ¿ok? Así que en esto quiero ser bien claro, porque hay mucha gente que me dice, ok, ¿cómo es el ayuno? Entonces se va al internet, se busca en el Google y se mete a páginas rabínicas, y entonces dicen, ok, hay que ayunar de esta manera, hay que vestirse de tal manera, como dijo el hermano, no hay que ponerse zapato de cuero, no hay que ponerse perfume, no hay que tener relaciones sexuales, no hay que hacer esto. Yo quiero aclarar esto, yo dije que eso son leyes rabínicas, no son leyes que están escritas en las escrituras, son interpretaciones rabínicas, pero no son leyes que están determinadas en el Antiguo Testamento conforme Dios lo definió. Lo único que ahí está escrito en el Antiguo Testamento es ayuno, es acerca de entristecer el alma y quitar los deseos. Pero había una expresión y era el por qué se hacía lo que se hacía. Y el por qué se hacía lo que se hacía era para lograr el perdón de parte de Dios. Entonces, si usted cree que Dios le perdonó, usted sabe si tiene que hacer día de perdón, día de expiación y día de ayuno para lograr el perdón de parte de Dios y entender que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si usted cree que ya ha sido perdonado, entonces no tiene necesidad de celebrar una festividad que usted no siente que debe celebrarla. Entonces, aquí no es libre albedrío
pero es un llamado a la conciencia. Estos 10 días que en los que vamos a entrar desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, es un llamado a la conciencia, es ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Momento. Dios es el centro de mi vida hoy en día. Dios es quien verdaderamente tiene el timón en mi vida, es el quien lleva adelante mi vida, todos mis planes, todos mis proyectos están en Él, es Él específicamente quien está llevando mi barca, es Él como a Pablo en el libro de Hechos capítulo 27 que se le aparece el ángel y le dice tranquilo, pueden terminar con el ayuno, coman porque ya están sin fuerzas, le dice, y tranquilos porque vamos a llegar del otro lado. Entonces, si tú estás totalmente seguro, entonces el apóstol Pablo cortó con el ayuno, porque el Señor se le apareció, el ángel de Dios, a quien él le servía, dice, se le apareció y le dijo, vas a perder todo, pero vas a llegar a donde se te ha prometido que ibas a llegar. Entonces, creo que simplemente es un llamado a la conciencia en donde cada uno tiene que tomar la decisión si verdaderamente tiene que hacer expiación en este día o no hacer una expiación en este día. Yo no les conozco a todos los que están del otro lado, así que creo que es interpretación propia. Y aquí no estoy diciendo o no me estoy inclinando para esta teoría, ni tampoco me estoy inclinando para esta teoría. Como dije en un principio, estamos tratando de traer lo que dicen las Escrituras y por medio del cumplimiento, aquellos que creen en el cumplimiento, como nosotros creemos en el cumplimiento, nosotros entendemos que el Señor, por medio de Jesús, ya pagó el precio una vez y para siempre. Es una pena porque de verdad bueno, el tiempo se me fue un poquito, lamento mucho. Espero poder haber sido de bendición para con ustedes y quiero invitarles a que visiten la página web, esta que figura aquí en pantalla, www.israeladora.com/eventos/curso-virtual-sobre-Israel y ahí van a tener una serie detallada de todos los cursos que nosotros estamos dando. Este 21 de septiembre arrancamos con 4 cursos al día, así que si usted está interesado en tomar alguno de los cursos desde aquí, desde Israel, será un privilegio enorme poder ayudarles, poder tratar de calmar dudas, inquietudes. Tenemos apertura en el mes de septiembre, tenemos aperturas en el mes de octubre, son clases virtuales, 8 clases cada módulo, son 4 módulos, usted decide si quiere hacer un módulo, 2, 3 o 4 módulos. Inicialmente se comienza con un módulo, son 8 clases, 8 horas y se toman 2 horas semanales, son 2 clases por semana y la idea es en un mes terminar un módulo de 8 clases acerca de temas que están relacionados con la historia, la arqueología y la Biblia desde aquí, desde el territorio de Israel. Nosotros le llamamos Explorando años de historia, drama y teología. Y como no pueden hoy en día subirse a un avión y venir a visitarnos aquí en Israel, nosotros tratamos de llevarles Israel a su casa. También tenemos cursos del mes de octubre. Vamos a tener directos de Israel cada sábado, una proyección de una ciudad diferente aquí en Israel. Así que usted también puede ahí suscribirse. Eso es a modo de ofrenda, porque en realidad nosotros lo que queremos hacer es poder ayudar, como nosotros sabemos y como dijimos, el mes de septiembre, el mes de Tishrei, es el mes en donde nosotros queremos ofrecer también ofrendas y una de las maneras que nosotros queremos ofrendar es ofrendar y ayudar a que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, logre conocer a el Dios de Israel, aquel que cumplió las promesas, aquel que pagó el precio por medio de Jesús el Mesías. Entonces ese día en donde todo el pueblo de Israel va a estar ayunando, toda la gente va a estar ayunando, nosotros queremos llegar y queremos colaborar y queremos llevar el mensaje. Así que si usted siente en su corazón, allí en donde usted se encuentra, y quiere apoyar nuestro ministerio aquí en Israel, está invitado a hacerlo. Puede hacerlo por directamente la página web, israeladora.com, allí por medio de PayPal, usted puede ayudar y colaborar con el ministerio. También puede inscribirse a los cursos, es una manera de colaborar con el ministerio y con lo que nosotros estamos haciendo aquí, y nosotros queremos colaborar más con ustedes. Nuevamente, es una alegría tremenda para mí el poder haber
compartido este tiempo con ustedes y esperamos vernos en un próximo evento virtual, en un próximo webinar virtual en donde vamos a estar compartiendo un próximo tema interesante y relacionado a las escrituras. Le invito a que comparta este material con gente que usted conoce, tome este link, compártalo, llévelo a donde usted lo quiera llevar, siéntase en completa libertad de compartirlo con su iglesia, es totalmente gratuito lo que le acabamos de dar aquí, utilícelo y va a ser, esperamos, de bendición para ustedes. Así que muchísimas gracias. Vamos a abrir un tiempo aquí en el Zoom para preguntas y respuestas. Los que están allí en el YouTube y tuvieron tiempo de hacer preguntas en el chat, pregunten ahora. Si no, como les dije, allí van a entrar a la web. Ahí está la web una vez más, israeladora.com. Y ahí van a encontrarse con los mails y los mails van a llegar directamente a nosotros, en donde nosotros podemos conectarnos con ustedes y estar en contacto con ustedes. Dios les bendiga para aquellos que van a hacer el ayuno, como se dice aquí, tzom-kal, que tengan un ayuno fácil, y para aquellos que no, adelante, aquellos que entienden que Dios ha perdonado, adelante, Dios les bendiga, y aquellos que sienten que Dios les ha perdonado, pero así todo quieren orar para que Dios tenga misericordia del pueblo, y quieren ayunar para que Dios tenga misericordia del pueblo, también adelante. Creo que también es una buena causa de tomar un lugar por uno que no conoce al Señor y que el Señor por medio de uno trate de alcanzar misericordia para con otro. Así que eso también es una buena causa y estamos entonces en contacto, seguimos en contacto, cuídense en este tiempo, en estos días tan especiales y como dijimos al principio, recuerden, de los descendientes de Isaacar había entendidos. Y nuestra oración es para que nosotros y muchos de ustedes logremos ser entendidos en los tiempos en los que estamos. Bendiciones desde Israel, Shalom, Brajot, que tengan unas felices fiestas, Chag Sameach, en este tiempo que vamos a entrar de festividades en este tiempo. El próximo webinar es acerca de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Así que no se lo pierda. Ya vamos a mandar la información, conéctese, súmese a nuestra red de amigos y estamos en contacto con ustedes. Dios les bendiga. Shalom, shalom desde Israel, la tierra de la Biblia. Bye, bye. Bendiciones.